El próximo miércoles se cumplen 10 años de la muerte de Gabriel García Márquez, el más universal de los escritores colombianos. Para conmemorarlo, universidades y ferias del libro en el mundo, incluida la Filbo en Bogotá, preparan charlas y homenajes. Pero sin duda nada mejor para conmemorar esa fecha que conocer Macondo, el pueblo que nació en la imaginación de Gabo y que Netflix convirtió en un pueblo vivo para una serie de 16 capítulos. Hasta allí llegó nuestro subdirector Alberto Medina. Informe especial. Macondo es la suma de 100 años, 1850, 1950 es el cálculo que hacen los analistas de la obra de Gabriel García Márquez. Por aquí entraron las familias que fundaron Macondo y se encontraron esto, los huevos prehistóricos de los que habla Gabriel García Márquez. 3 modelos arquitectónicos hay acá, tal y como los plasmó Netflix para la serie 100 años de soledad. Este que es el primigenio, que son las casas de Bahareque, habla de Cañabrava, habla de barro, Gabriel García Márquez. Aquí sigue la casa colonial, que es otro momento histórico de Macondo, y cierra con una casa muy interesante que es el estilo republicano, la escuela pública que hizo construir don Apolinar Moscote. Obvio, está pintada de azul, él representaba al Partido Conservador, es decir, pintar de azul significaba también enraizarse en el poder. De la travesía de los colonos surgió el primero de los muchos Macondos de 100 años de soledad, el Macondo de los orígenes, cuya imagen sedujo desde siempre a la lectora Bárbara Enríquez, diseñadora de la producción audiovisual, cuando descubrió la universalidad de la historia contada por Gabriel García Márquez. Cuando yo leí 100 años de soledad, mi contexto era México, era por Veracruz, ¿no? O sea, era una cosa como más tropical, mexicana, porque creo que hablaba muchas cosas en las que yo consideraba como muy cercanas. La urbanización y la llegada de nuevos pobladores de lejanas latitudes y con costumbres distintas creó los otros Macondos, el de la prosperidad, el de la guerra de los 1000 días, el del esplendor del banano, el del apocalipsis. Bárbara Enríquez abrió la puerta para revelar uno de los Macondos, el de los años de la prosperidad. José Arcadio Buendía, que era el hombre más emprendedor que se vería jamás en la aldea, había dispuesto de tal modo la posición de las casas que desde todas podía llegarse al río y abastecerse de agua con igual esfuerzo. Y trazó las calles con tal juicio que ninguna casa recibía más sol que otra a la hora del calor. Hicimos una investigación muy exhaustiva de la arquitectura colombiana, de la historia de la arquitectura colombiana. Entonces, claro, es un Macondo mucho más preciso históricamente, ¿no? al país al que pertenecen, más que el que yo tenía en mis recuerdos, pues, ¿no? En mi imaginación. De las páginas del libro, como dibujando la novela, productores y diseñadores pintaron y levantaron el pueblo de la ficción en un territorio de la realidad, una finca de Alvarado, Tolima, que se adaptaba perfectamente a las necesidades del rodaje. Detrás de la plaza, de las paredes de las casas, de la iglesia y de los árboles, y por supuesto, detrás de la casa de los Buendía, está el trabajo de decenas de artistas, decoradores, artesanos, vestuaristas, escenógrafos, camarógrafos, historiadores y todo tipo de técnicos y profesionales. La casa de los Buendía en la novela es un personaje, ¿no? O sea, de hecho, la novela originalmente se llamaba La Casa, ¿no? Antes de llamarse 100 años de soledad. Entonces ahí denota la importancia que tiene ese set, ese espacio en la historia. Es un personaje que va cambiando, que digamos que tiene sus momentos más brillantes y luego depresiones grandes y luego se arruina y luego lo vuelven a arreglar. Más de la mitad de la novela, la casa es como Úrsula, es como se siente Úrsula ante lo que ocurre a su alrededor. Entonces la renueva, envejece, la vuelve a renovar, ¿no? ¿Qué tanto de la casa de los Buendía en Macondo y de la casa de los abuelos de Gabo en Aracataca tiene la casa que construyó Netflix para 100 años de soledad? Los invito a que veamos. Entré a esa enorme casa con la ansiedad de reconocer en cada rincón los espacios de la familia Buendía. Y por qué no, de la familia García Márquez. Al fin y al cabo, la casa de la novela fue tomada por Gabo de la casa de sus abuelos. En el recorrido por sus corredores era imposible dejar de ver el castaño en el que terminó encadenado José Arcadio Buendía desde los días en que perdió el juicio.
Era muy complicado en términos de construcción, ¿no? Tener un castaño real, una ceiba real en medio de la casa. Es una estructura de metal, tiene una base de cemento, es una estructura metálica que está recubierta con una malla y después con cemento también. La mansión que conocí acababa de ser remodelada por Úrsula Iguarán con todos sus ahorros, como lo cuenta Gabo en la novela. Dispuso que se construyera una sala formal para las visitas, otra más cómoda y fresca para el uso diario, un comedor para una mesa de 12 puestos, donde sentara a la familia con todos sus invitados, 9 dormitorios con ventanas hacia el patio y un largo corredor protegido del resplandor del mediodía por un jardín de rosas. Úrsula dispuso además ampliar la cocina con 2 nuevos hornos. Es como el núcleo, como el corazón de esa casa, porque es donde Úrsula cocina y hace los animalitos de caramelo y tiene toda esta empresa de panadería y no sé qué, y que al final esta es la empresa que lleva a su momento de más fortuna, ¿no? a la familia. 2 espacios de la casa, escenarios vitales de la novela, fueron respetados siempre por Úrsula Iguarán. El cuarto de Melquiades, donde reposaban los manuscritos que contaban la historia de los Buendía desde sus orígenes hasta el último de la estirpe, y el laboratorio de alquimia que servía de taller al coronel Aureliano Buendía para sus pescaditos de oro. Era un orfebre experto, estimado en toda la Ciénaga por el preciosismo de su trabajo. En el taller que compartía con el disparatado laboratorio de Melquiades, apenas si se le oía respirar. Puertas afuera, Macondo vive los revoltijos de la política a finales del siglo XIX. La polarización política de la época era visible con los colores de las casas. Cuando los liberales tenían el pueblo, era un pueblo rojo. Cuando los conservadores tenían el pueblo, era un pueblo azul. La llegada del corregidor Apolinar Moscote a Macondo, nombrado por el gobierno conservador, sacudió la vida del pueblo. Desde su oficina, chocó de frente con José Arcadio Buendía, el fundador, por la orden de pintar las casas de azul. La escuela construida por Moscote es el bastión conservador de Macondo. En la plaza de la novela y en la plaza de la serie está el almendro, y desde allí se abren las calles que los productores bautizaron a manera de homenaje con nombres asociados a García Márquez. La calle Papalelo, como llamaba Gabo a su abuelo. La calle Santiago en honor a su madre. La calle Mercedes por su esposa y la calle Margot en tributo a su hermana, que al igual que Rebeca Buendía, se comía la cal que arrancaba de las paredes. Pero quizá la calle más famosa de todas y que emerge de las páginas de 100 años de soledad es la calle de los Turcos. Era el corazón del comercio con todo tipo de chucherías, almacenes de alfombras persas y lámparas de Oriente. Y en toda la mitad, Pietro Crespi, el italiano que llegó a Macondo para arreglar la pianola de los Buendía y que habría de suicidarse por el amor negado, instaló una elegante tienda de instrumentos musicales y juguetes de cuerda que terminó administrando su hermano Bruno. Su almacén ocupaba entonces casi una cuadra y era un invernadero de fantasía, con reproducciones del campanario de Florencia que daba en la obra con un concierto de carillones y cajas musicales de Sorrento. En cuanto a los juguetes, que es lo que más está descrito en el libro, ¿no? Las cajas de música y no sé qué, y todo eso, los conseguimos. El 75% de los juguetes que usamos y los muebles que usamos, ¿no? en Crespi son originales. Fueron conseguidos en diferentes casas de antigüedades. De tienda en tienda, el Macondo de Netflix se convierte en un pueblo vivo, en el pueblo que imaginan muchos lectores de 100 años de soledad. Brilla el negocio de los abarrotes por el trabajo que costó montarlo con los productos de la época, y brilla la botica, una farmacia como las que el padre de Gabo tuvo a lo largo de su vida en Aracataca, Barranquilla, Sucre y Cincé. Es una farmacia, la que hicimos es una botica de época impecable. Entonces mandamos a hacer un montón de cosas, mandamos a hacer todos los botámenes, que son todos estos frasquitos como de cerámica donde se guardan las diferentes hierbas y todo eso. Todo eso se mandó a hacer porque pues es muy difícil. O sea, conseguimos algunos originales que los tuvimos que replicar por cientos porque ya lo verán, es un set muy grande. El Macondo, construido bajo el calor abrumador de Alvarado, Tolima, tiene varios hoteles, como en el Macondo original, el de la obra Cumbre de Gabriel García Márquez. El bar de Catarino es el refugio de la perdición, al que llegaban los desamparados del amor en busca de pasiones furtivas, y el hotel de Jacob, levantado por un árabe emprendedor.
¿El Macondo de Netflix desaparecerá como ocurrió con el Macondo que nace, crece y muere en las páginas de 100 años de soledad, azotado por un remolino de polvo y escombros, como estaba escrito en los pergaminos de Melquiades? ¿Qué pasará con la Casa de los Buendía en Alvarado, Tolima? No sabemos si va a desaparecer o no nuestro Macondo, ¿no? Nuestra Casa Buendía. Por lo pronto sí, ¿qué te puedo decir? En el libro, Macondo y la casa se destruyen, ¿no? O sea, eso es lo que le va a pasar. Entonces, eso sí tiene que pasar con los sets. Pero, obviamente, ya qué va a pasar posteriormente con lo que, ¿no? Con el pueblo y con eso, pues es algo que pues ya tendremos que ir viendo, tendrá que Netflix, ¿no? Decidir qué hacer con eso. Macondo desapareció de la faz de la tierra y de la memoria de los hombres, pero quedó descrito con tal precisión con la pluma mágica de Gabriel García Márquez que fue posible hacerlo vivo para una serie de 16 capítulos. El reto ahora es cautivar al público con la primera adaptación audiovisual del más grande de los clásicos colombianos de la literatura universal.